Muy buenos días, mis estimados aprendices del Tecnólogo en Supervisión de Sistemas de Agua y Saneamiento. Esta semana traemos una temática que tiene que ver con matemáticas, tiene que ver con química, los cálculos muy asociados a esas concentraciones que tenemos que calcular en planta. Tanto para preparación de soluciones como para que ustedes tengan claridad sobre el manejo matemático y químico o los cálculos matemáticos y químicos de lo que hacen diariamente con sus pruebas de HARS. Entonces, recordemos, recordemos que estamos en la fase 2 del proyecto formativo que se llama Implementación, la actividad de proyecto 3, y que en la carpeta de material de formación están trabajando conmigo esta que se llama Análisis e Interpretación de muestras. En el documento de análisis e interpretación de muestras, esta semana vamos a trabajar solamente esta parte que hace referencia a los porcentajes. La concentración de una solución se define como la cantidad de soluto en una determinada cantidad de solvente. Estas pueden encontrarse en forma saturada, sobresaturada, diluida o concentrada. Las unidades físicas para expresar las concentraciones se definen como porcentaje peso-peso o masa-masa, que hace relación a un peso de soluto sobre peso de solución. Porcentaje peso-volumen, que es un peso de soluto en un volumen de solución. Porcentaje de volumen, volumen, por ejemplo, peso-volumen eran las soluciones que hacemos cuando el sulfato de aluminio era sólido. Entonces, peso de sulfato de aluminio sólido en un volumen determinado nos va a dar un porcentaje peso-volumen. Volumen, ahora que cambiamos a sulfato de aluminio líquido. Entonces, vamos a tener un volumen en el numerador, un volumen de solución en el denominador. Y las partes por millón, que es un tipo de concentración eh, masa-volumen, pero en unas unidades no por 100, sino por 10 a la 6, que es en un millón. O sea, no son las partes de soluto en 100 partes de solución, sino que son las partes del soluto en un millón de partes de solución. Vamos a ver esto lentamente. Les estuve buscando un video, encontré uno muy didáctico, entonces vamos a ir desarrollándolo, pausándolo y explicando paso a paso para que ustedes puedan ensayar los ejercicios que se proponen en este video y el jueves que nos veamos en clase hacemos más ejercicios y resolvemos dudas, porque esta semana debe quedar este concepto muy claro, o sea que la próxima vez que ustedes hagan una prueba de jarras, una preparación de lo que quiera que sea que vayan a hacer en planta, tengan mucha claridad de cuál es la concentración a la cual la están preparando. Entonces, pongámosle cuidado a este video. Comenzaremos con la definición y vamos a decir que las soluciones porcentuales son aquellas soluciones donde la concentración del soluto está expresada en porcentaje. Y para entender mejor esta definición, veamos este dibujo. Las soluciones están formadas de dos componentes, uno que se llama disolvente, que generalmente es agua destilada, pero también se pueden emplear otro tipo de líquidos. Y el otro componente es el soluto, que es aquella sustancia que vamos a disolver en el disolvente. Entonces imagina que quieres preparar agua de sabor como las que vende Chimps. Para prepararlas necesitamos agua y un saborizante de esos que vienen en sobrecitos. En este caso el agua sería el disolvente y el saborizante en polvo sería el soluto. Y este soluto va a estar en una determinada concentración que en estos casos la expresaremos en porcentaje. Por ejemplo, puede estar al 10% o al 15%. Todo dependerá de cuánta agua y cuánto saborizante hayamos usado. Y para calcular este porcentaje tenemos tres formas de hacerlo. La primera es con esta fórmula que expresa el porcentaje en masa-masa, es decir, vamos a pesar en una balanza el soluto y por ejemplo, puede estar al 10%. Vengan, quiero parar un rato aquí para empezar, para disminuirle la velocidad de este video, porque parece, no, sí está normal, está como muy rápido. Pero bueno, hasta ahí vamos a entender primero claramente qué es una solución o una disolución. Eso es lo primero que vamos a tener claro. Entonces, una solución está formada, por soluto más solvente. ¿Qué es el soluto?
es esa porción de sustancia, de químico, de sustancia como tal que está en menor proporción y que constituye lo que se va a disolver en el solvente. Aunque suene redundante, pues el solvente es aquello que está en mayor cantidad y que disuelva el soluto. Entonces, siempre en una solución vamos a tener esas cosas. Una parte, una cosa que se disuelve y otra que es el solvente o lo que disuelve como tal. Entonces, por ejemplo, aquí pone el ejemplo de un refresco, un frutiño. Eh, ¿qué es en una solución de frutiño, en un jugo que hacemos en casa? El soluto vendría siendo ese sólido que está en el sobre y el solvente obviamente es el agua. Sabemos que el agua es el solvente universal, o sea, la mayoría de soluciones, sobre todo las que vamos a trabajar en el tecnólogo, pues van a estar asociadas con agua como solvente. En muy pocas ocasiones utilizamos otros tipos de solventes dentro de una planta de tratamiento de agua, aunque también existen, por ejemplo, el hexano o el alcohol también pueden servir como solventes, pero en mayor proporción, pues lo que utilizamos es el agua como solvente. Entonces, eso es lo primero que necesito que quede muy claro en las cabecitas de todos. ¿Qué es una solución? Matemáticamente, soluto más solvente igual a solución. Lo que pese el soluto más lo que pesa el solvente es lo que pesa la solución. ¿Listo? Sigamos entonces. 100 o al 15%. Todo dependerá de cuánta agua y cuánto saborizante hayamos usado. Y para calcular este porcentaje tenemos tres formas de hacerlo. La primera es con esta fórmula que expresa el porcentaje en masa-masa, es decir, vamos a pesar en una balanza el soluto y la solución, después dividimos y multiplicamos por 100. La otra forma es expresar el porcentaje pero refiriéndonos al volumen, entonces medimos el volumen del soluto y el volumen de la solución, dividimos y multiplicamos por 100. Y finalmente tenemos el porcentaje masa-volumen, donde al soluto le medimos el peso y a la solución el volumen, luego dividimos y multiplicamos por 100. Bueno, aquí están las fórmulas de lo que les estaba contando inicialmente. Tenemos diferentes formas de expresar el porcentaje. Cuando tenemos soluciones o preparaciones más bien completamente sólidas, donde usted está mezclando dos tipos de sustancias sólidas para preparar, esto se ve sobre todo en suelos, en las mezclas, por ejemplo, que hacemos en construcción, ¿cierto? Cuando estamos preparando el concreto. Entonces, cuando estamos preparando el concreto, los maestros de obra, los ingenieros también trabajan con porcentajes. Esos porcentajes son peso-peso. Porque, ¿qué están haciendo? Están mezclando el cemento con la arena, con la piedra, con el triturado. Entonces, ese porcentaje de cemento en la preparación total es lo que les da la concentración para que esa construcción que vayan a hacer tenga tal o cual resistencia. Ese es como el ejemplo más típico de una solución peso-peso. O sea, es cuando tenemos el soluto sólido y la solución total es sólida. En ese caso, hablemos solamente digamos que la arena con el triturado es una sola cosa, lo que funcionaría aquí como solvente y vamos a tomar como soluto solamente el cemento. Entonces la cantidad de cemento sería el soluto, la arena con el triturado sería el solvente y la suma de los gramos o los kilos que usted le puso de cemento más los kilos que le puso de triturado con arena, al total, al sumarlos, les da el peso total de la solución, o sea, el peso total, la montaña total de que usted va a mezclar ya sea en mezclador o sea por fuera, pues eso va a tener un peso total que es la suma de lo que le metió, ¿cierto? Si le metió 3 kilos de cemento y 3 de arena y 3 de triturado, pues va a tener en total 9. Entonces quiero que se entienda muy claro que la solución, el concepto solución es la suma de soluto
más solvente. En el caso de las soluciones sólidas, pues obviamente es el peso de todas ellas, teniendo en cuenta que el soluto va en el numerador, en esta fórmula matemática, y la solución, o sea, el peso del soluto más los solventes y todo lo que usted le haya puesto es la solución. Entonces, esa es la fórmula, el soluto arriba, la solución abajo y multiplicar por 100. Eso es un porcentaje masa-masa. En planta, vemos más o tenemos más ejemplos de las soluciones volumen-volumen, como en el caso de la segunda ecuación que vemos allí. Y con el cambio que tuvimos ahora de reactivo en plantas, con el sulfato de aluminio líquido, van a tener la oportunidad de calcular, o seguramente ya lo han tenido, la oportunidad de calcular muchas soluciones volumen-volumen. Entonces, ¿cuántos litros de sulfato de aluminio en cuánto total de agua están disolviendo y eso en qué porcentaje les está quedando? Entonces, el volumen de soluto, como el soluto en este caso es el sulfato de aluminio, serán los litros de sulfato de aluminio. Los litros de solución, ¿qué son? Son los de sulfato de aluminio más lo que le haya adicionado de agua. Entonces, si decimos que estamos colocando 5 litros de sulfato de aluminio y 15 de agua, en total el volumen de la solución son 20. Entonces, en esa fórmula tendríamos 5 dividido entre 20 multiplicado por 100. Y las soluciones masa volumen, las que veníamos manejando con el sulfato de aluminio sólido, donde pesamos el soluto, pesamos la solución, pesamos perdón, es soluto sobre volumen de solución. Lo que pasa es que el agua tiene una densidad, ustedes recuerdan, 1:1, ¿cierto? Entonces, la densidad del agua es 1, por lo tanto, 1 gramo de agua es lo mismo o pesa lo mismo que 1 mililitro. Entonces, tener 100 mililitros de agua es lo mismo que tener 100 gramos de agua. Por eso es que de pronto, cuando ustedes hacían los cálculos, no tenían en cuenta que era una solución donde arriba tenían masa y abajo tenían volumen, simplemente tomaban el mismo valor y eso está bien con el agua, pero hay otras sustancias que no tienen una densidad de 1, entonces tenemos que tener en cuenta la densidad para pasar de volumen a masa o de masa a volumen. Conclusión, la solución es masa a volumen, es donde el numerador es sólido y el denominador es líquido, pero de la misma manera el volumen de la solución es la suma de lo que usted puso sólido más lo que puso líquido, pasándolos a la misma unidad para que se puedan sumar, porque saben que no pueden sumar peras con manzanas, ¿no? Entonces, tenemos que pasar a gramos o pasar a mililitros para poder hacer la suma. Ahora vamos a algunos ejercicios para que quede mejor explicado. El primer ejercicio nos pregunta, ¿cuál es la concentración de azúcar si se disuelve en 20 gramos en 55 gramos de agua? Y lo primero que haremos será anotar los datos. Nos dice que la masa del soluto, que es el azúcar, es de 20 gramos y que la masa del disolvente es de 55 gramos. Entonces nos vamos a la fórmula y vemos que tenemos la masa del soluto, pero no la de la solución. La masa de la solución es nada más la suma del soluto y el disolvente, por lo que solamente sería sumar 20 más 55 y nos da 75 gramos de solución. Y ahora sí ya podemos usar la fórmula. Dividimos 20 entre 75, multiplicamos por 100 y nos da 26.66%, que sería la concentración del azúcar en la solución. Siempre que tengan que analizar las cosas, paren este video las veces que tengan que hacerlo para entender. Esta es una solución masa a masa, lo que les decía del cemento, pero aquí vamos a encontrar una solución de azúcar en agua. Entonces dice que la masa del soluto son 20 gramos de azúcar y la masa de solvente son 55 gramos de agua. Entonces, lo que les digo, este señor del video está considerando que la densidad del agua es 1. ¿Qué es la densidad? La densidad es la relación de la masa con el volumen. Entonces, si tenemos una densidad de 1, quiere decir que 1 gramo pesa o es equivalente a 1 mililitro. Por eso es que él puede decir 55 gramos de agua, que es, aunque suena a masa sobre volumen,
cuando se trata de agua, podemos considerar la solución masa-masa y es perfectamente válido. Entonces, miren, este es el ejemplo de lo que les decía hace unos minutos. Tener 55 gramos de agua es lo mismo que tener 55 mililitros. Entonces, es muy fácil en esta solución considerarla o tratarla como si fuera masa-masa. La masa de la solución siempre va a ser igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, si vamos a preparar simplemente agua con azúcar, tenemos que sumar. Ya sabemos el soluto, que son 20 gramos, va en el numerador. Y en el denominador la solución, que son 20 más 55 de agua. Entonces, pilas ahí de no dividirme soluto entre solvente, porque la fórmula es soluto entre solución, no soluto entre solvente, es soluto entre solución y la solución es masa sobre volumen. Lo demás pues es simplemente hacer una división y multiplicar por 100 y expresar la respuesta en porcentaje. Eso es muy importante. Como esta es una división, las unidades deben ser las mismas. Entonces, si estamos haciendo, como en este caso, un cálculo de porcentaje masa-masa, arriba y abajo deben haber gramos para que se cancelen y la respuesta les dé en porcentaje. ¿Qué pasa si ustedes arriba colocaron, bueno, digamos que teníamos, no sé, 500 gramos de sulfato de aluminio sólido y en 30 metros cúbicos de agua? Entonces, eso ya no les va a dar una relación gramos-gramos. Y si tenemos gramos arriba y kilogramos abajo, pues no se van a cancelar y la respuesta no les va a dar en porcentaje. Entonces, sí tener mucho cuidado en que tanto la unidad de arriba como la unidad de abajo sea la misma para que se pueda cancelar. Calcula el porcentaje de cloruro de sodio si se disuelven 21 gramos de esta sal en agua, de tal manera que se obtienen 180 gramos de solución. Bueno, vamos a tratar, paren este video y párenlo en este momento aquí y van a intentar hacer ustedes este ejercicio antes de que nos den la solución. Primero vamos a entenderlo. Es una solución masa a masa. Y el ejercicio dice que calcula el porcentaje, el cloruro de sodio es la sal común, si se disuelven 20 gramos de esta sal, de tal manera que se obtienen 180 gramos de solución. Lo más importante en estos problemas es aprender a leer qué es lo que me están dando. En este caso, me están dando soluto y me están dando solución. Entonces, van a parar aquí, hacer el cálculo y cuando lo hayan hecho, le quitan la pausa. De igual manera, anotamos los datos. Para la masa del soluto nos dice que tenemos 21 gramos de sal y para la solución nos dice que tenemos 180 gramos. Y ya tenemos los dos datos de la fórmula, entonces sustituimos directamente, ponemos 21 entre 180 por 100 y nos da una concentración de 11.66%. Ahora hagamos un ejercicio. Se dieron cuenta que ahí no fue necesario sumar el soluto con el solvente porque en ningún momento nos dieron solvente, nos dieron directamente la cantidad de solución, por eso fue que no la sumamos. Vamos por otro. ¿Cuántos mililitros de ácido nítrico se necesitan para preparar una solución al 20% en 250 mililitros de solución? La pureza. Bueno, sin tener en cuenta lo de la pureza, que ya lo vamos a explicar más adelante, van a tratar, paren el video aquí y van a tratar de resolver este ejercicio, pensando en cuáles son los datos que les están dando. ¿Qué les preguntan? ¿Cuántos mililitros de ácido nítrico? No les están preguntando por el porcentaje porque ya está. Les están diciendo, usted tiene que preparar una solución al 20% de ácido nítrico. ¿Cuánto ácido nítrico va a ir a coger del frasco? De este frasco que está aquí, que es el ácido nítrico. Entonces, miren, ¿qué les están preguntando? El volumen de soluto. ¿Qué les están dando? El porcentaje y les están dando el volumen de la solución. Entonces, en este caso, lo que no se conoce es este volumen de aquí. Vamos a tener que utilizar fórmulas matemáticas.
Recuerden que para poder despejar algo que no conocemos dentro de una ecuación, tenemos que librarnos de todo lo que está al lado y que el igual funciona prácticamente como un espejo. Cuando usted se mira al espejo, se da cuenta que su oreja derecha usted no la ve en el lado derecho, la ve en el otro lado porque el espejo refleja su imagen contraria, o sea, del otro lado, ¿cierto? Lo mismo pasa con este igual es como un espejo. Entonces, todo lo que usted mande para el otro lado, vea del otro lado, va a ir con la operación contraria. En este caso, este 100 que está multiplicando lo tendrá que pasar a dividir porcentaje volumen, volumen dividido 100 y este volumen de la solución, que es lo siguiente que le estorba, está dividiendo, lo tiene que pasar a multiplicar. Eso es lo que va a pasar en este video. Hagan el ejercicio hasta allí y una vez hecho, quitan la pausa al video, por favor. De la pureza del ácido, vamos a calcular es el volumen líquido, por lo que despejamos el volumen de la solución multiplicando y el 100 pasa dividiendo y así nos queda el despeje. Entonces sustituimos 20 por 250 entre 100 nos da 50 mililitros. Pero ahora vamos a hacer un ajuste o corrección por pureza. Vean, en los ejercicios pasados usamos una sal y en otro azúcar, que son sólidos, pero aquí estamos usando un ácido que esté en solución acuosa. Y ojo, no es lo mismo que algo esté líquido o sólido a que esté en solución acuosa. Cuando se está en solución acuosa significa que está disuelto en agua. Entonces el ácido está en este frasco, donde el 68% es ácido y el otro 32% es agua. Por eso decimos que la pureza es del 68%. Entonces, en realidad no necesitamos 50 mililitros, necesitamos más para poder alcanzar la concentración del 20% que nos pide el problema. Y para hacer el ajuste o corrección hacemos una regla de 3. Decimos que 50 mililitros equivalen al 68% del ácido, pero nosotros queremos un 100% de ácido, entonces X es a 100 y solo multiplicamos 100 por 50 entre 68 y nos da que X vale 73.52 mililitros. Esto es muy importante aclararlo y es algo con lo que se van a encontrar todo el tiempo con prácticamente todos los reactivos porque muy difícilmente las empresas venden reactivos 100% puros, ¿no? Bueno, de pronto reactivo, grado analítico, para laboratorio, para preparación de esas soluciones, lo van a encontrar como un 99,96 de pureza, pero son muy pocos. En la mayoría de los casos vamos a encontrar reactivos con el 90, con el 80, con el 85, con el 60. Por ejemplo, el ácido nítrico con el 68% de pureza. ¿Qué quiere decir un porcentaje de pureza? Quiere decir que le tuvieron que colocar otras sustancias a ese frasco para vendérselo, que no todo lo que hay allí adentro es ácido nítrico. Entonces le dicen los reactivos con toda la sinceridad a usted, mire, de este frasco que usted está tomando la muestra, solo 68 partes de cada 100 son ácido nítrico, las demás que usted tomó no. Y eso pasa prácticamente en todo, incluso hasta las pastillas que recetan los médicos tienen unos porcentajes internos. Muchas veces el componente activo, que es lo que a usted le va a calmar el dolor, es mucho más pequeño de lo que pesa la pastilla como tal. Lo demás se denomina excipientes y son otras cosas varias. Lo mismo pasa con los reactivos. Entonces, el porcentaje de pureza quiere decir que no todo lo que está en el frasco es el componente como tal. Es necesario hacer esas correcciones por pureza porque si en un proceso uno necesita una cantidad exacta de reactivo y está tomando de un frasco que no es 100% puro, pues la verdad es que va a necesitar un poco más para alcanzar a tener esa cantidad de componente activo que usted necesita. Entonces, ¿cómo se hace? Con una regla de 3. Esta regla de 3 aquí en este caso nos dice que si el reactivo hubiera sido 100% puro, necesitáramos 50 mililitros, ¿cierto? Pero 50 mililitros corresponde solamente al 68%. Si necesitamos el 100%, ¿cuánto?
Para hacer una regla de 3, ustedes saben que se multiplica en cruz y se divide, o sea, se multiplica la diagonal, los números que tenemos a la mano, en este caso 50 por 100, y se divide entre 68. En términos generales, cada vez que vayamos a hacer una corrección por pureza, multiplicamos por 100 y dividimos entre la pureza que nos diga el frasco. Eso es lo que tenemos que hacer siempre que un reactivo tenga un porcentaje de pureza, que va a ser casi todas las veces. Ahora, ¿que dónde encontramos ese porcentaje de pureza? Los reactivos lo traen determinado en el frasco. El frasco por lo general dice, esto viene a tal porcentaje de pureza. Si es una solución que se la enviaron directamente del laboratorio, muy seguramente viene etiquetada y les va a decir qué porcentaje tiene, si es lo que se necesita. Si no la tuviera, a preguntar, chicos. Entonces, esta es la cantidad. Vamos a tomar 73.52 mililitros de ácido de este frasco y los vamos a disolver en el agua que tenemos en el matraz y finalmente vamos a obtener 250 mililitros de solución con una concentración al 20%. Y en el último ejercicio que tenemos es de una relación masa-volumen. El problema nos dice, se desean preparar 350 mililitros de solución al 5% masa-volumen para pacientes hipoglucémicos. ¿Cuántos gramos de glucosa se necesitan pesar? Bueno, nuevamente, vamos a parar aquí el video y van a tratar de hacer ustedes los ejercicios, el ejercicio, perdón. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? Siempre, lo primero, leer claramente, entender qué datos le dan y sacar muy en claro qué datos tengo. Entonces, se desean preparar 350 mililitros de una solución. ¿Qué le están diciendo? Que usted al final tiene que tener un frasco, un matraz aforado con 350 mililitros completos, con todo, soluto y solvente y ahí revuelto. Eso es la solución que le están pidiendo. Al 5%. O sea, le dicen, necesitamos que eso quede al 5%. ¿Qué le están preguntando? Le están preguntando cuántos gramos de glucosa va a preparar. Esta es la solución que le dan a los pacientes que van a hacerse análisis de glucosa. No sé si a ustedes les ha tocado que les dan una vaina ahí súper dulce para medirle luego su reacción en sangre. Entonces, la persona que esté preparando esta solución tiene que hacerlo a una concentración fija, no puede ser como que lo que quiso echarle de glucosa. Entonces, miren cómo calculan cuántos gramos de glucosa necesita pesar. En este caso, como es una concentración masa-volumen, entonces, y le están pidiendo la masa del soluto, lo mismo que les explicaba hace un minuto. Todo lo necesitamos dejar solo el numerador, solo la masa. Entonces, a través de este espejo que es el igual, vamos a pasar al otro lado lo que nos esté acompañando a esto que lo necesitamos solo con el signo contrario. Este 100 que está multiplicando pasa a dividir, este volumen de solución que está dividiendo pasa a multiplicar para que podamos tener la masa de soluto sola. Listo. Tratemos de hacer el ejercicio y le quitamos la pausa al video. Y ya nos están dando los datos importantes. La concentración masa volumen, que es del 5%, y el volumen de la solución, que es de 350 mililitros. Por lo tanto, hay que despejar de la fórmula la masa del soluto. El volumen de la solución pasa multiplicando y el 100 pasa dividiendo, y nos queda de esta manera el despeje. Y ya solo es cuestión de sustituir los valores. 5 por 350 mililitros entre 100 nos da 17.5 gramos de glucosa. Recuerden que aunque tengamos mililitros, el resultado sale en gramos, porque es una concentración masa-volumen. Y pues algunos consejos que te puedo dar para preparar soluciones porcentuales es que leas bien el ejercicio e identifiques qué te está pidiendo calcular. Después que anotes los datos que te dan y luego ya puedes sustituir en la fórmula o en caso de ser necesario hagas un despeje. Por ejemplo, si te pide calcular la masa o el volumen del soluto, pues solo los despejas. También recuerda que las unidades deben de coincidir. Si aquí vas a usar gramos, todo tiene que estar en gramos. Si vas a usar kilogramos, entonces todo en kilogramos. En el volumen, si vas a usar mililitros, todo tiene que estar así, o si vas a usar litros, entonces ambos valores tienen que estar en litros. Y finalmente, hacer un ajuste por pureza en caso de ser necesario. Espero les haya servido. La verdad es que las soluciones porcentuales... Bueno, ese es el tema de esta semana. Es muy sencillo, es de práctica para las personas que
para las que este conocimiento es nuevo, es de practicar, porque esto se aprende haciendo ejercicios. Entonces, vamos a comenzar leyendo muy claramente, no, perdónenme, escuchando muy despacio este video, haciendo estos 3 ejercicios. Yo les voy a pasar junto con este video unos ejercicios aparte para que ustedes ensayen ejemplos varios de los 3 tipos de porcentajes. Entonces, vamos a tratar de hacerlos mañana, que es festivo, con toda la tranquilidad y la calma. Y el jueves resolvemos dudas y explicamos cualquier inconveniente que se haya podido presentar. Con respecto, bueno, miremos por acá qué dice el documento. Miren que aquí están las fórmulas. En porcentaje peso-peso, gramos de soluto, gramos de solución. En peso-volumen, gramos de soluto, mililitros de solución. Pueden ser kilogramos litro, pueden ser kilogramos metro cúbico. Siempre debemos definir cuáles son las unidades en las que estamos trabajando. Pero en términos generales, peso-peso, pues quiere decir peso arriba, peso abajo. Peso-volumen será un peso arriba, un volumen abajo, y volumen-volumen será un volumen arriba, un volumen abajo de la fórmula. Partes por millón, miren que es unidades de peso arriba, unidades de volumen o de peso abajo. Es indistinto, pero ¿qué es lo que cambia? Miren que aquí las unidades no son iguales, como estábamos mirando acá arriba. Acá arriba la recomendación era, para que se le puedan cancelar, mililitros arriba, mililitros abajo. Si es peso-peso, gramos arriba, gramos abajo. Y bueno, si es peso-volumen, usted define las unidades. Pero este partes por millón, ya sea que sea peso arriba, peso abajo, o peso arriba y volumen abajo, porque puede ser peso-peso o peso-volumen, estas son las unidades de partes por millón, no podemos cambiarlas. O sea, para que sea una relación en partes por millón, o sea, una unidad en un millón, una unidad de soluto en un millón de unidades de solución, debe estar el soluto en miligramos y la solución en kilogramos, si vamos a hablar de masa. Si vamos a hablar de masa-volumen, la solución, el soluto debe estar en miligramos y el volumen debe estar en litros. Esto lo vemos muchísimo en las pruebas de jarras. Ustedes pruebas de jarras están sacando todos los días porcentajes en partes por millón. Entonces, ¿qué son partes por millón? Son los miligramos de pronto en el caso del sulfato de aluminio sólido, los miligramos de sulfato que le adicionaban a cada una de las jarras que estaban en 1 litro de solución, porque por lo general las jarras tienen una capacidad de 1 litro. Entonces miren que todo el tiempo estaban sacando los que trabajan en planta concentración de partes por millón, y los que todavía no han trabajado en planta, pues eso es lo que les va a tocar hacer, ya sea con porcentajes peso, volumen, o sea, como partes por millón, es trabajo de todos los días. Entonces es muy importante que ustedes no lo hagan mecánicamente, sino que en el caso en que cambien las circunstancias, si por ejemplo les llegue un equipo donde las jarras no sean de 1 litro, sino de 2, que a veces pasa, ahí vienen algunos equipos con probadores de jarra con jarras de 2 litros, o más pequeñas, les tocó trabajar en campo, porque también hay probadores de jarras que uno los puede llevar a la fuente, y les tocó trabajar con uno más pequeño, que siempre conozcan de dónde vienen los cálculos para que ustedes puedan hacerlo y salir bien de cualquier situación que puedan hacer. O sea, no cometan un error en la dosificación, porque esta dosificación que se hace en jarras pues es muy importante para luego llevar la planta. Entonces, mis estimados aprendices, esa es la misión de esta semana, que ustedes puedan con toda facilidad hacer cualquier tipo de estas soluciones. Junto con este video voy a dejar unos ejercicios para que vayan ensayando y lo resolvemos el jueves. Que tengan entonces un feliz resto de semana.
que les rinda mañana para que hagan estos ejercicios. Que tengan un feliz día.